Son las 8 horas con 44 minutos. Saludamos a la licenciada Carolina Ávila. Ella es PhD, experta en comunicación política. Carolina, buenos días. Seguramente ha estado muy ocupada desde la noche de ayer, siguiendo en detalle el debate presidencial que se dio en estos dos Comiendo poco, pero como bloques. sabe decir mi hijo, mamá, este es como la final de Champions para vos, ¿no? Y es verdad. Bueno, Voy a hacer. cómo estuvo esa final de Champions? Bueno, yo creo que decepcionó a propósito de como a 0-0, ¿no? Porque, bueno, quizás por ahí un par de goles, pero creo que al final del día hubo una expectativa sobre el desempeño, sobre todo de quienes estaban en la delantera y siguen estando, por supuesto. Hay que partir diciéndole a la audiencia que, digamos, en este sentido, la academia, los estudios académicos tienen evidencia que cuando está tan polarizado el espacio del electorado, diremos, hacia una opción u otra, como la que estamos viviendo en este momento en el Ecuador, es muy posible que el resultado del debate en términos de cambios sobre las tendencias no sea claro, no se permita incluso, que es más, los indecisos que estarían al final del día inclinando no la balanza, terminen decantándose de la misma forma como la tendencia hasta el momento se ha mostrado. Es decir, el que tenía el voto blando por Luisa González se habrá reafirmado, el que tenía el voto blando y duro por Daniel Noboa se habrá reafirmado con el resultado de esta noche. Salvo algunas excepciones que podríamos inmediatamente pasar a mostrar, creo que eso va a pasar y que de alguna forma este debate termina siendo un hecho comunicacional importante, por supuesto, pero no va a dejar como ese golpe de efecto importante, fuerte, decidor en el transcurso y en la trayectoria de lo que hasta ahora estamos viendo en la campaña. ¿Qué cosas? Vamos a entrar en los puntos que usted encontró de mayor interés y en donde posiblemente algún efecto tuvo el debate, pero algo que quisiera comentarle, mi visión, no vi el 100% como usted, pero en buena parte sí el debate, y en lo que pudimos ver, saco la conclusión personal, y perdone la primera persona, de que del extractivismo y de la profusión de los proyectos mineros difícilmente nos vamos a salvar. Parece que el extractivismo se va poniendo más bien en una cosa de moda y como quizá una tabla de salvación para la economía para la gran mayoría de candidatos. Tampoco escuchamos un solo mensaje en cuanto al centralismo absorbente que tanto daño hace a las provincias australes. No escuchamos una sola propuesta sobre desconcentración o descentralización del país. Y ahí tiene mucho que ver el formato del debate. O sea, que la primera pregunta haya sido si es que vamos a enjuiciar o no a los niños de 15 años. Está claro que, diremos, frente a tantas otras cosas sobre la seguridad, terminar con ese tipo de línea, diremos, parecía prácticamente como en el boli, cuando le pasan la bolita al que sirve, ¿no es cierto? Y solamente colocas. Yo creo que hay como tener mejores contenidos en las preguntas para poder abordarlo de mejor manera. Quizás una pregunta de arranque creo que no era la mejor, sobre todo cuando hablamos del eje de seguridad. Y así podríamos seguir mirando ejemplos de ese tipo en los que al final del día lo que hacen es condicionan la agenda del debate y no les permiten tener una seguidilla, una argumentación adicional. Ahí, por ejemplo, pasa cuando tenemos buenos periodistas de moderadores, tanto Fabricio como Denise, pero que su recurso periodístico, que es lo más importante, no se usa. Es decir, la capacidad que tiene el periodista de preguntar, al final del día no se usó. Tal vez sí esta cosa de orientar medio responda a la pregunta a candidato, pero eso no es preguntar. Entonces, eso sí vimos, por ejemplo, en el vicepresidenciable, quienes fueron pocos, pero quienes vieron el debate de las vicepresidentas y el vicepresidente, hubo la posibilidad de parte de los moderadores de preguntar. Y en esa repregunta creo que hubo inclusive Claro. mayor posibilidad de explayarse, de lucirse de parte de las candidaturas y por supuesto se beneficia a la audiencia, ¿no? Porque se precisa un poco más. Creo que eso, También, por ejemplo, en Carolina, general. en estos temas
de forma, algo que nos llamó la atención, exactamente con dos prestigiosos periodistas moderando. Entendemos que esto tiene que atribuirse al esquema, como usted lo señala. Algo que no nos gusta hacerlo. Usted fue parte de Ondas Azuayas y es un grato recuerdo que lo tenemos, pero usted sabe que algo que no hacemos, no hacíamos en Ondas Azuayas, no hacemos en esta radio, es dar las preguntas de antemano a ninguna persona. Una entrevista es una entrevista y es una muy mala práctica periodística anticipar las preguntas, pero vimos en este debate a varios de los candidatos leyendo sus respuestas a esas preguntas. Demasiado. Demasiado el recurso de la lectura. La próxima vez pongan atriles en donde no se vean obligados a esconderse bajando la vista. A ver, varias razones. ¿Qué es lo que se les entregó a los candidatos? Se les entregó el tema. Y al ponerles el tema o el eje, como se menciona, se ensayan ya ciertas preguntas. Se va preparado, esa es la preparación del debate precisamente, ¿no es cierto? Se trabaja a partir de supuestos. Y por el otro lado también se les entregó básicamente a quién le van a interpelar, al menos la primera interpelación, eso ya sabían. Y como ya tenían eso en mente, pues tenían escrita la pregunta que le iban a entregar. Y por esa razón vimos en algunos candidatos, excepto aquellos que tienen sobre todo más formación política, aquellos que están recién comenzando, medio probando agüita, se notó enseguida que no fueron capaces de utilizar el recurso de la interacción. El propio presidente Noboa no se preparó en un tema que era clave y que él debía saber que le iban a tocar en el tema de las Malvinas. Por lo menos esa impresión nos dio, o es que trató de evitarlo totalmente. Quien no tiene militancia, quien no sabe de la cosa política y pública, trastabilló en este debate. Y usted me ha dado el ejemplo en tal cual, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Incluso para prepararse, o sea, saber quiénes son esos 4 niños, cuáles son sus nombres. Eso, hombre, incluso tenía hojas para tener anotado, ¿no? Ahora, también es verdad que lo puso contra las cuerdas Tabaqui. Y si es que él mencionaba los nombres, o peor todavía, pedía las disculpas, que era lo que estaba pidiendo Tabaqui, comprometía el único apoyo que sí lo tiene firme y fuerte, además, por supuesto, de los votantes que están decidiendo por él, que es el de Fuerzas Armadas. Entonces, no puedes irte en contra de lo que en este momento te está sosteniendo todavía el sillón. Recordemos el acuerdo que de alguna manera se lee de forma implícita, ¿no? El no darle espacio a Verónica Abad es simplemente gracias a que Fuerzas Armadas se puso públicamente a partir, diremos, de decretos que ya en este momento inclusive la Corte Constitucional está examinando su legalidad, ¿no es cierto? Entonces, creo que por esa razón no podía, pero una cosa es no pedir disculpas, una cosa es apoyar a las Fuerzas Armadas, pero otra muy distinta es perder la empatía. Y ese liderazgo requiere empatía, requiere sensibilidad social. Y creo que por esa razón el no dar los 4 nombres termina siendo una baja sensible dentro de la conversación de Daniel Noboa. Sino, ¿por qué razón, querido Gustavo, el día de hoy, que es lo que los analistas que más o menos se conocen, están hablando, y es que el debate no fue relevante, es que esto no va a cambiar nada, en fin, se están esforzando y mucho por darle toda diremos, mala prensa al ejercicio del debate para que no le afecte a la candidatura. Y por el otro lado, si vemos a una Andrea González que agarró como remolino, que fue la ilustración que yo puse por ahí en un análisis, sobre la bandera del anticorreísmo, ella dentro de su rol kamikaze, ¿no es cierto?, de llegar y atacar indistinto del resultado con ella, resulta que ese tipo de comportamiento termina generando la conversación, termina inclusive imponiendo el atractivo, sobre todo en el segundo bloque, pero por contrastación, inclusive le roba el reflector a la derecha a Daniel Noboa, ¿no es cierto? Y eso, diremos, va a ver qué pasa en el postdebate, pero lo más probable es que la entierren al máximo posible, porque robarle el reflector Caroline, a Daniel Noboa en este momento es peligroso. Si no le entiendo mal, usted sugiere que haya una carga de analistas hacia Noboa. Sí,
Perdón, yo no lo ponía siquiera en duda. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que también depende de los medios y la pauta que reciben. Uno puede inmediatamente darse cuenta, como también existe una carga de analistas muy en la línea de la izquierda o del correísmo. Eso lamentablemente se da por todos los lados y eso hay que ser transparentes y básicamente lo que debería pasar, diremos, en este tipo de lecturas es que la audiencia cuando sintoniza tal medio o tal medio, pues se da cuenta al final del día qué tipo de información va a recibir. Yo creo que es muy difícil para quien está haciendo análisis y también asesora a un político abstraerse de esas lecturas, de esas asesorías. O eres analista o eres asesor. Ese es mi criterio. Con mucho respeto, por supuesto, de los colegas. Pero en efecto creo que se ve eso, ¿no? Es el mismo momento en que estamos administrando la verdad, como decía un colega periodista, ya están tomando posturas sobre tal o cual medida y creo que eso, por ejemplo, debe al menos transparentarse. No estoy diciendo que sea malo, lo único que estoy diciendo es que se debe transparentar y por eso creo que en el caso del desenvolvimiento de Andrea González o del desenvolvimiento de Leonidas Issa, por ejemplo, vamos a tener que mirar con detalle qué es lo que sucede en el postdebate, cómo le dan o no spin a esas dos posturas, porque ambas posturas terminarían de crecer en la conversación postdebate, ojo, digo bien claro esto, lastimando lo que en este momento se ha polarizado tanto, pero lastimando en poquísimo, 2 puntos porcentuales, 1,5 puntos, una cosa, un detalle, nada más. Pero ese detalle podría haber sido el determinante de lo que, por ejemplo, dicen por allí que ya se evitaría la segunda vuelta. Hoy en día, si hay algo que me parece que queda claro, al menos a día de hoy, en este país no hay cómo afirmar nada, Gustavo, porque todo puede pasar en los 3 días siguientes, pero al menos a día de hoy es que va a haber segunda vuelta. Va a haber una segunda vuelta. Vayamos ahora sí con su checklist de observaciones, aquellos puntos que tuvieron incidencia la noche de ayer y sobre todo que tendrán incidencia en el postdebate a su criterio. Va muy de la mano de lo que recogen los expertos que hacen escucha digital. Yo creo que hoy esa herramienta es fundamental. Tenemos un estudio que está por publicarse con mi compañera Saudia Leboyer de la Universidad Andina, en donde estudiamos justamente esos efectos a propósito del debate de agosto del 2023 en contexto del fallecimiento, del asesinato de Fernando Villavicencio. Lo que quiero decir es que hoy en día la conversación digital pesa bastante y si miramos los resultados de esa conversación digital, entendemos, por ejemplo, cómo fue una constante la presencia de Daniel Noboa en todo el proceso del debate y eso tiene mucho que ver con su omisión, por ejemplo, de los 4 nombres, con el efecto que tiene de que si estaba o no estaba, es decir, y el mismo rol de presidente que tiene, siempre atrae más de esa conversación. Por lo tanto, tiene también más reflectores apuntándole. Y eso da cuenta, por ejemplo, que la conversación no giró sobre sus respuestas, sino sobre sus desaciertos. Es el hecho de no haberle acertado, por ejemplo, al decreto que en principio ya cubría algunas de las demandas que el resto de candidatos planteaba. Sin embargo, más allá de sus 2 momentos en donde recibe como ciertas bajas en su participación, en su desenvolvimiento, creo que al final del día él llegó con la posibilidad de no perder votos y ese fue el esfuerzo que hizo. Llegó a decir que él es el presidente y a defender su gestión, y a mí me parece que hubiese ganado incluso un poco más si se arriesgaba y decir esto es lo que planteo para el futuro. Para mí fue una suerte de ya lo hicimos 2.0, un poco mejor planteado de lo que vimos anteriormente, pero que esa defensa de gestión no le alcanza si es que no proyecta hacia el futuro. Por el otro lado, la entrada de Luisa González fue interesantísima por la posibilidad de contrastar la falta de empatía que se notó y sensibilidad, perdón, que se notó y que le dejó clarísimo a la población Daniel Noboa, pero entra con los 4 nombres y luego flaquea, es decir, tú no puedes utilizar esa estrategia si no la tienes bien ensayada y creo que eso le pasa factura, al menos en esos primeros momentos. El segundo eje, cuando habla sobre la eficiencia, cuando le responde a Granja
cuando muchachea a el candidato de Suma. Creo que eso le da a Luisa González una postura más presidenciable en ese grupo que vimos en el segundo bloque, inclusive ese rifirrafe con Saquicela sobre Rasquiña. Recordemos que el caso Rasquiña fue además parte del trending topic de la conversación digital. Entonces, sin embargo, la firmeza de su participación de inicio creo que le pasa factura, porque al final del día la gente como que intenta hacer una evaluación de qué tan firme estuvo y quizás ahí faltó un poco más. Creo que la sorpresa de la noche fue Andrea González. Distinto de la gente que cuando lee mis tweets me dicen que estoy absolutamente mal, fumada, quizás lo mismo que cierta candidata, pero sinceramente creo que el hecho de poder desenvolverse así, con oratoria, con soltura y con estrategia, que fue la suya, ir hacia el anticorreísmo, golpear al correísmo, le ha resultado. Ahora, ¿cuál es el resultar? ¿No? Primero, atacar al correísmo, que creo que fue lo que intenta hacer, y con eso generarse un nicho en el mapa electoral. Segundo, si es que era el caso, tratar de rasguñar los votos que son del anticorreísmo. Ahora, ese voto del anticorreísmo es bastante utilitario, es decir, le va a dar el voto a quien pueda hacerle daño al correísmo. Y hoy Andrea González no está en ese escenario. Por eso le pongo en duda sobre si puede o no terminar lastimando algunos votos que ya los tenía Daniel Noboa. Habrá que ver, quizás los resultados van a depender de ese post-debate. En todo caso, ya algunos medios la han declarado la ganadora, sobre todo por esta capacidad de interacción que tuvo y que llamó la atención, ¿no? Con la energía que le puso, aunque muchos a esa energía le llaman mala vibra. Por el otro lado estuvo Jorge Escala cumpliendo ese mismo rol, que era el único de la izquierda en ese grupo profundo de centro hacia la derecha. Y Jorge Escala desde el inicio comenzó apuntando a quien quería apuntar, que era Daniel Noboa, se te acaba el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a Jorge Escala? Es que en algunos momentos hace ese ejercicio bien logrado, pero luego decae. Y la postura ideológica que yo hubiese esperado en él, no la vi como una constante, ¿no? Y en algunos de los casos inclusive flaquea. Por ejemplo, a propósito de los sueldos dorados que le preguntó Daniel Noboa, creo que lo pudo aprovechar mejor, al final del día no lo logra, y flaquea un poco. Entonces, ir de más a menos en un debate no es bueno. En cambio, quien fue de menos a más fue Leonidas Issa. Parte, diremos un poco timorato, que creo que pudo haberlo hecho mejor, pero avanza y sobre todo en ese ir y venir con Arauz. Él sale muy bien librado, sale mejor remarcado, y creo que eso, por ejemplo, le ayuda sobre todo en el cierre, cuando le dice a usted, Noboa, bye bye, thank you. Esas expresiones terminan apelando a la emoción, siendo memorables y ayudando hacia el electorado, sobre todo ese electorado que está indeciso. Y por ahí el eslogan, en primera vuelta Isa, segunda vuelta Luisa, podría comenzar a crecer, ¿no? Habrá que ver de nuevo cuál es el spin. Quizá por eso, por ejemplo, hoy día Luisa González está desafiando y le dice, debíamos haber estado en el debate con Daniel Noboa, y yo le invito a que lo hagamos, porque creo que valdría la pena. Entonces, yo creo que lo que necesita Luisa es todavía reafirmar esa base que tiene, pero porque además del día vale la pena, le conviene, porque a su vez ya Daniel Noboa nuevamente no está en el país. Entonces creo que por ese lado también puede ser una conversación post-debate interesantísima. Ahora, creo Carolina, que también hubo decepciones sí, en el debate, y ahí cierro rapidito. Decepciones en el primer round. Creo que Henry Cucalón decidió utilizar una esquina muy cómoda, sin querer atacar, y pudiendo hacerlo, decidió una estrategia distinta que vemos que ahora probablemente le esté pasando factura, porque si él quería posicionarse como esa tercera vía, atrajo la atención, creo que no cumplió la promesa que al menos se esforzaron tanto en colocarla en el primer momento del debate. Y por el otro lado, creo que decepciona Granja. Y Granja tal vez decepciona porque no cumplió el papel por el cual está siendo identificado. Es como que se bajó un poco sus decibeles, porque tal vez pensó que la gente no quería tener un debate de pelea, de contienda, de pugna, y al hacer eso pierde identidad. Y con eso simplemente no nos entrega ninguna cosa distinta, y eso hace que de alguna forma decepcione, sobre todo en el grupo específico, algo que no logra, por ejemplo, su vicepresidencia
su vicepresidenta, que tuvo un rol mucho más descollante en su propio momento, ¿no es cierto? Ahora, Caroline, Hasta allí mi al análisis. no haber ganadores o perdedores en el sentido de la palabra en este debate, es decir, nadie de quien se puede decir subió mucho o bajó mucho, sí es importante, sin embargo, en la situación actual con esas dos candidaturas polarizadas fuera de lote, pero que se encuentran muy cerca, si es que no, en una situación de empate técnico. Lo importante es ver estos efectos en esas pequeñas alzas, esos pequeños porcentajes de votos que puedan ir adquiriendo los candidatos que van en el lote retrasado, por llamarlo así, a quien quitan los votos, que va a ser fundamental. Yo creo que en primer lugar van a intentar, por más que estén empatados, por más que sientan que no se han agredido lo suficiente y que las cosas se mantengan así, las dos candidaturas van a intentar sostenerse en el momentum noticioso. Lo que viene a continuación, cuando se dice el post-debate, lo que importa es el momentum noticioso, es decir, cuáles son los temas que pueden instalarse en la conversación estos días que mejor encuadren con la plataforma de la candidatura, en este caso ya sea de González o de Noboa. Pillar ese momentum noticioso es importante. Y creo que ese va a ser el esfuerzo de todos ellos durante estos próximos 3 días. Sin embargo, si es que tanto Leonidas Issa como Andrea González logran su cometido de bajar un poco, minar votos, diremos así, lo que va a quedar seguro es que va a haber segunda vuelta, y si es que por el contrario logran tanto Noboa como González reafirmar más su propia base, ¿no es cierto? Y crecer en estos próximos días en algo que sea bajo las mismas tendencias para que de alguna manera tengamos esa segunda vuelta más consolidada. Creo que el hecho que, por ejemplo, Luisa González y Leonidas Issa no se hayan agredido en este debate que vimos, da cuenta de la estrategia para la segunda vuelta, mientras que habrá que ver cómo, por ejemplo, Noboa trata de hacer las paces con González o tenerla todavía dentro de su propio espacio, porque si es que González acumula algo de viento en esta primera vuelta, su alianza con Noboa le dé mejores recursos para la segunda vuelta, por supuesto, a Daniel Noboa. Yo creo que eso es un poco lo que vamos a tener que observar en estos próximos días. Luego, y con esto, para no complicarle más en el tiempo, pobre Gustavo, más bien gracias por la invitación, si hubo buen comportamiento en el debate, fue de quienes están mucho más fogueados en lo público, de quienes tienen militancia, de quienes tienen ideología. Al contrario de que por ahí muchos estrategas dicen que la ideología no debería permear en un proceso electoral, quienes pueden tener más solvencia ideológica son los que al final del día mejor les va en un proceso como este. De ahí que pesa y mucho la militancia, el trabajo político, la escuela, la base, el recorrido, y no para quienes están dándose las vueltas con una camiseta u otra, probando un equipo u otro, porque al final del día no les aventaja para nada ese tipo de volatilidad en un desempeño electoral. Bien, para concluir, y justamente a manera de síntesis, Caroline, sin necesariamente hablar de ganadores o perdedores en este debate, sí nos gustaría una agrupación de los candidatos. Va a ser difícil hacerlo de los 16, pero por lo menos de aquellos que de alguna manera podrían haber mejorado su imagen en el debate de ayer, de quienes tuvieron un traspié si sucedería lo contrario, y para quienes el debate resultó irrelevante. Bueno, básicamente, de quienes conversamos es ya una gran señal. Un profesor mío me decía, si ya puedo tener una conversación con lo que me estás diciendo, eso ya es bueno. Y creo que eso pasa también en los debates, ¿no? Si lo que dices genera conversación, pues eso ya es bueno. Ahora, ¿en qué términos se da esa conversación? Eso es importante. Bolívar Armijos generó conversación, Tillería está generando conversación con su tren bala, pero no con el ridículo. Y eso creo que compromete al final del día su propio posicionamiento. Entonces, creo que hemos dicho que al menos Daniel Noboa y Luisa González logran cumplir su rol y no defraudar a sus bases.
así pudiese yo encerrar sobre todo esa participación. Salvo los ganchos que reciben y que no salen bien librados, el resto de su comportamiento de alguna forma les permite seguir paraditos en los espacios en los que están. Me parece también que hubo, al menos en la izquierda, un comportamiento ideológico que comienza a tomar cuerpo, que es Escala, Isa, y que de alguna manera ayuda a que después, en una posible segunda vuelta, ese comportamiento ideológico sea más visible en las decisiones de la gente, ¿no? Se puedan tomar esos atajos mentales para la segunda vuelta. Por el otro lado, creo que hubo una participación ideológica de la derecha, sin embargo, no se destaca, no logra trascender en relación a lo que en este momento ya tiene acumulado Daniel Noboa, y eso hace que se pierdan un poco el reflector. Estoy hablando de Henry Cucalón, quien no defrauda en términos de qué es lo que hace, pero no descolla, y lo mismo en el caso de Kronfle. A Tabaqui le fue mejor en la conversación digital, pero porque hace el gancho que termina complicando en su momento a Daniel Noboa. Creo que Rabascal, Jimmy Jairala, esa tibieza les pasa factura, porque hacen un trabajo bastante impecable, dijeran algunos evaluadores, pero precisamente por eso poco memorable. Entonces, y eso les compromete al final del día, sobre todo si es que desean seguir haciendo política, cómo lo tienen que hacer para poder ser al menos un apoyo para sus propios partidos políticos. Yo creo que hoy ni la izquierda democrática logra sacar algo. O sea, el mismo hecho de que no vaya ni con algo tomate, ¿no? Al menos Javier Herbas les regaló eso a la izquierda democrática. Rabascal no. Y creo que eso también, por ejemplo, compromete mucho la decisión que los partidos políticos tengan el momento de auspiciar simplemente nombres porque son conocidos. Los reemplazos que ha tenido Topic, lo que vimos al final del día con otros candidatos bastante nuevos, Cueva, Tillería, inclusive Arauz, ¿no? Lo que hacen es de alguna forma matizar ciertos detalles del debate, pero no logran tener un comportamiento que sea manejable, que sea sostenido o comentado de manera positiva, salvo esos refusilazos con inteligencia artificial, en caso de Tillería, el Tren Bala, insisto, o el plan Hocicón, en el caso de Saquicela. En fin, creo que son medio detalles que refusilan algo la conversación, pero que no concretan. Y creo que la decepción es Granja, ¿no? Porque al final del día tenía mucha expectativa, armó revuelo, su vicepresidenta hizo los deberes y le dejó la mesa y él no recogió los platos. Entonces creo que allí hay hasta cierto punto una performance que no asegura al electorado la promesa que se había hecho al inicio. Y hablando de esto de los partidos, movimientos y sus auspicios, aquí hace pocos minutos Bruno Segovia, candidato a asambleísta, acaba de tomar distancias, él y Yacu Pérez, con respecto a su candidato presidencial Juan Iván Cuevas, sobre todo por su plan que reemplazaría al plan Fénix, plomo para la delincuencia. Y también quisiera un brevísimo comentario suyo, porque usted juzga mucho este tipo de situaciones, los mensajes que se dan. ¿Qué quiso hacer ese candidato disfrazado de Bukele, Víctor Arauz? Yo no sabía por quién me iba a preguntar, perdone la risa. A ver, Arauz siempre se plantea una narrativa desde yo soy general, ¿no? Y el momento que Leonidas le dice señor policía, derrumba por completo la única, entre comillas, ventaja que él podría plantear, que era la imagen de ser general. Y cuando planteas ese tipo de imágenes, si no tienes trasfondo, solo para que vea cómo la comunicación no alcanza, ¿no? La narrativa no alcanza. Porque el trasfondo, ¿cuál debió ser para Arauz? Una propuesta clara, muy concreta, mucho más específica sobre aquello que se supone que él maneja. Y creo que eso no fue suficiente, ponerse a concentrar en quién soy yo, quién me ha traicionado, cuáles son mis recorridos. No da cuenta del general que estábamos, se suponía, viendo en pantalla. Y luego, además, era un rasgo de su imagen que era muy delicado, porque con el concepto narco, que sí fue un concepto que circuló durante el segundo bloque, la asociación con los narcogenerales era
enorme y eso lo comprometía muchísimo a Víctor Arauz. Entonces, por esa razón, el atuendo escogido no le suma, más bien todo lo contrario, le resta. Un colega que es amigo, Villalta, Pablo, decía, bueno, que si es que Arauz de allí no sale en caballo blanco y con espada en mano, todo habrá fracasado, y creo que eso fue lo que sucedió al final. Pero sí, es tratar de reforzar una narrativa que no estuvo nunca bien cimentada en la gestión, y eso al final le pasa factura. ¿Por qué? Porque llega al ridículo, y en comunicación no puedes hacer ridículo, no deberías. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Caroline. A sus órdenes, gracias por la invitación. Declaraciones de Caroline Ávila, académica experta en comunicación política. Son las 9:14 minutos.